Entonces, cuando hablemos de lo que vendría a ser la sangre, nosotros tenemos que primero reconocer qué es, ¿no? La sangre, ¿qué es? La sangre es un tejido, ¿ok? Cuando nosotros queremos definir la sangre es un tejido. Es el tejido conectivo especializado. Cuando valoramos los tipos de tejidos, sabemos que está el tejido nervioso, muscular, ¿verdad? La relación epitelial y la parte de conectivo o conjuntivo, porque es lo mismo, tejido conectivo conjuntivo. Pero doctor, también sé que tejido óseo, tejido hematopoyético, tejido cartilaginoso, ¿dónde están esos? Todos esos están dentro del tejido conectivo. Por eso se denomina como tejido conectivo especializado, ¿ok? Pero es un tejido la sangre. ¿Y por qué está compuesto entonces? Por una matriz extracelular, ¿ok? Que va a estar haciendo referencia y relacionado con el plasma. Y por su parte vamos a tener a los componentes que van a estar presentes, ¿no? Los componentes disueltos, los famosos elementos formes. Los elementos formes. Cuando hablamos de los elementos formes, hablamos de los componentes corpusculares, ¿verdad? Hablamos de las mismas células, de algunas proteínas en relación a los componentes en general ahí, ¿sí? Y también, ¿por qué no a los fragmentos celulares? ¿Por qué? Porque las plaquetas, y ahí vamos a ir viendo un concepto, las plaquetas no son células, ¿o sí? No. Las plaquetas son fragmentos celulares. Entonces, ¿cuáles van a ser sus células? Porque es un fragmento de una célula. Son los fragmentos de los megacariocitos. Las células son los megacariocitos. Y las plaquetas son los fragmentos de los megacariocitos. Entonces, tenemos en consideración este concepto como tejido y frente al mismo podemos relacionar su función. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en consideración aquí. Aquí, a ver, aquí está. Entonces, cuando nosotros valoramos justamente la sangre, aquí tenemos en un tubito una muestra que se ha recolectado, pero que definitivamente objetiva una diferencia entre un área y otra, ¿verdad? Que lo ven de un color rojizo y el otro de un color medio crema. ¿Por qué? Porque aquí la sangre no está tal cual como la ha sacado de una muestra, sino está centrifugada. ¿Para qué lo centrifugas? Para poder valorar y generar la división. ¿Entre qué? Entre lo que vendría a ser el plasma, ¿ok? Y tendríamos también, por otra parte, los elementos formes. Sin embargo, se habrán dado cuenta que de los elementos formes predomina uno de esos, que son los hematíes, ¿verdad? Esto de aquí, que está de color rojo y predomina, justamente hace referencia a los glóbulos rojos y representa el 45%. He ahí justo donde nosotros podemos valorar un concepto muy importante que ustedes lo tienen que tener ahí mapeado, que es la representación porcentual de los glóbulos rojos.
que justo lo puedo valorar con el método del microhematocrito y el macrohematocrito cuando centrifugo la sangre. Y ese porcentaje es 45%. Por eso que la representación porcentual de los glóbulos rojos equivale aproximadamente al 45% y eso hace referencia al hematocrito. ¿Ok? Y no es tan difícil de hallar. ¿Ustedes, los que han llevado oficio, han hecho este proceso alguna vez? Sacaron la muestra, lo colocaron en el tubito, lo mandaron a centrifugar y luego agarraban una regla, ¿no? Y lo que hacían era medir. Lo único que agarrabas tu reglita y era, si estás en tu serum y lo tienes que hacer, lo mides, ¿no? Si ese es 10, que es el total, y solamente pinta hasta 45, 4.5, entonces 45, pues, ¿no? Si es menos, estaríamos frente a una anemia. Si es más, estamos frente a una concentración mayor de glóbulos rojos y eso se denomina policitemia. Pero eso es respecto a los glóbulos rojos. Y respecto al plasma, que ya hemos visto que hace referencia a todos los componentes que van a estar disueltos ahí. Estamos valorando la relación del agua. El agua es el que en mayor porcentaje vamos a encontrar siempre. Vamos a poder valorar que siempre se van a transportar moléculas, tanto orgánicas e inorgánicas, las proteínas que representan el 7% y otros solutos que es menor o igual al 1%. Pero una pregunta típica es en la composición del plasma, ¿qué es lo que más predomina? Es agua. Y de estas proteínas que representan el 7%, a la cabeza siempre está la albúmina. Ustedes saben que la albúmina es un carrier por naturaleza. Es un transportador que ustedes saben que la relación de síntesis hepática, ¿no? Es muy valorado porque gracias a la albúmina en los procesos cinéticos puedo valorar la distribución, ¿no? Ya que este es un carrier, es un transportador. Y todos los transportadores siempre se van a relacionar con las proteínas. La albúmina es una de ellas. Para eso justo vamos a tener que reconocer el grado de sensibilidad que va a existir para que puedan unirse y de esta manera distribuirse. Y bueno, van a transportarse, van a contribuir en la concentración del plasma. Luego, dentro de las proteínas, también tenemos a las globulinas. Las globulinas representan un porcentaje un poco menor, pero transportan iones, hormonas y tienen, sobre todo, acuérdense de esto, pregunta de examen, función inmunitaria. Eso es lo más representativo de las globulinas. También tenemos al fibrinógeno. El fibrinógeno, la relación hepática que va a existir es muy importante, 4%. ¿Y qué tienes que recordar del fibrinógeno? Que es el componente esencial del sistema de coagulación. Ustedes saben que el fibrinógeno es el factor 1, ¿verdad? Inactivado. Y cuando la trombina, que es el factor 2 activado, ¿verdad? ¿Sí o no? Un poquito, ¿se acuerdan? Los que han llevado hemato. La trombina, que es el factor 2, va al fibrinógeno, este se activa y se transforma en fibrina. Esa es la famosa malla de fibrina. Entonces, es parte del plasma y tiene lógica, ¿no? Porque no querramos, existe una noxa que repercute en que tiene que darse este proceso, tiene que existir lo que sería la hemostasis. Y tenemos a las proteínas reguladoras, tenemos algunas enzimas, hormonas, etcétera, que representa menos del 1%. Luego tenemos aquí a las plaquetas, que ya hemos visto, y a los leucocitos. Esto es el famoso, en algunos libros lo van a encontrar como Buffy Code, así lo van a encontrar, Buffy Code, que representa menos del 1%, es ínfimo. Si queremos contrastar el porcentaje de la serie roja con estos dos, es bajo.
Y son importantes porque al final favorecen la formación del coágulo y la reparación tisular. Eso es respecto a los elementos como las plaquetas. Ya saben que de dónde vienen, de los megacariocitos. Pero también tenemos a los leucocitos. Los leucocitos tenemos justo a los que vienen de la serie mieloide y a los que vienen de la serie linfoide. Aquí tenemos, por ende, a los neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos, y a los que vienen de la serie linfoide, que son los linfocitos. Ahí tenemos eso. ¿Qué otros solutos tenemos? Electrolitos, eso es en la parte del plasma. Ustedes saben que ahí vamos a poder valorar los diferentes solutos inorgánicos, ¿verdad? Porque los electrolitos son inorgánicos que vamos a poder dosar en el paciente. Cuando nosotros valoramos cuál es el cation más importante, el líquido extracelular, cuál es el cation que va a favorecer lo que sería la despolarización, etcétera, que era el sodio, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a dosar? ¿En el líquido intra o extra? Extra. ¿Y de dónde lo valoro? Del plasma. De ahí lo voy a sacar. Entonces, todos ellos están ahí. No doso o valoro lo que está dentro, sino lo que está en el extra. También tenemos a los nutrientes orgánicos que se usan para la producción de ATP. Aquí está la relación de la glucosa, ¿sí o no? También yo puedo dosar glucosa en sangre. Sí, puedo dosarlo. Los valores normales son de 70 a 100 miligramos por ciento, ¿verdad? De la glucosa, según el ADA, que es la Sociedad Americana de Diabetología. Aquí está, ¿no? Glucosa, ácidos grasos, aminoácidos. Y también, ¿por qué no? Los productos de desecho, los que deberían de eliminarse, botarse, ir a la basura. Pero para poder eliminarse, ¿por dónde se tiene que transportar? Por la sangre. ¿Para llegar a dónde? O es parte renal o es parte digestiva, pero la orina se produce, ustedes lo van a ver con el doctor Manolo, gracias a qué? A la filtración del plasma. ¿Tiene lógica o no? Claro, porque ahí está la basura, ahí está lo que se tiene que eliminar. Ahí están todos los desechos propios del metabolismo de la degradación que tienen que ser excretados. Está la urea, está la creatinina, que son parte del metabolismo muscular, proteico. La bilirrubina, ¿qué es la bilirrubina? Es de la degradación del grupo hemo, ¿no? Es un soluto que se produce de la degradación del grupo hemo. Entonces, todos ellos contribuyen y tienen un rol y se van a valorar ahí. Entonces podríamos ir concluyendo que ya sabemos que la sangre es un tejido, pero ¿cuáles son sus funciones? Transporte, ¿sí o no? Transporta, lo estamos corroborando. Regula, ¿sí o no? Regulación. ¿Qué es lo que regula? ¿La regulación de qué? ¿Del pH? ¿Sí o no? Regula el pH, regula la temperatura, regula la presión osmótica. En otras palabras, la sangre ayuda a prevalecer lo que vendría a ser la homeostasis. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahí está. ¿Qué otro rol también tiene? El rol protector. ¿La sangre nos protege? Claro que sí. ¿En qué sentido? En la hemostasia. ¿La hemostasia es un rol protector o no? Si yo pierdo sangre, ¿qué está haciendo la plaqueta para ayudarme? Favorecer lo que vendría a ser la formación del tapón plaquetario. Evitar la hipovolemia, evitar la disminución del volumen de líquido extracelular. ¿Qué otro rol protector tenemos? Si valoramos desde el punto de vista celular, vamos a tener que reconocer a los glóbulos blancos, la serie blanca, las inmunoglobulinas. Ahí está. Y respecto al transporte, creo que ya hemos visto muchos ejemplos y uno de los más representativos es la relación con la hemoglobina, ¿no? Obviamente ahí valoramos la relación de oxígeno, CO2 y demás. Aquí tenemos una muestra, una lámina, donde nos podemos en el frotis, que está con una tensión de Wright, para poder distinguir las células, valorar
por una parte los eritrocitos, que vamos a ver sus características en un ratito, pero tiene una forma de disco, ¿no? De disco bicóncavo. Y no tiene núcleo. Son anucleados. Las plaquetas son fragmentos, como lo pueden observar aquí, por aquí. Son fragmentos. Y por último también tenemos a la serie blanca, los mononucleares y los polimorfonucleares, ¿no? Están los eosinófilos, neutrófilos, basófilos. Recuerden que aquí hay dos series que vamos a reconocer: mieloide, linfoide. Linfoide, recuerda, generalmente L de linfoide, L de linfocitos. Para ir agregando datos, ¿cuáles las características de la sangre? Las características físicas. Debería tener una temperatura de 37.5 a 38 grados Celsius. Respecto al pH, que es muy importante, sabemos que de 7.35 a 7.45. El volumen sanguíneo aproximadamente es de 3.5 litros. Tiene una viscosidad, ¿ok?, mayor a la del agua y una densidad mayor a la del agua. Entonces, eso. También como características físicas de la sangre. Muy bien. Aquí tenemos entonces una muestra que nos ayuda a reconocer y revisar lo que hemos estado conversando, ¿no? La composición de la sangre. Tenemos aquí la sangre normal, ya hemos visto, este es el plasma, ¿verdad? Aquí está la serie de los elementos formes, que está representado por los glóbulos rojos, que sería el hematocrito. Recordemos de que el plasma va a ser el solvente, ¿sí o no? Porque era hasta el 92% de agua. Y la relación de plasma generalmente con la relación de glóbulos rojos oscila en el porcentaje que les he dicho. Definitivamente, dependiendo del laboratorio, etcétera, y del grupo etario, va a cambiar un poquito, pero debería estar oscilando en este valor que se los presentamos, ¿no? En las damas, de 37 a 46, y en los varones de 42 a 52. ¿Por qué en las damas es un poquito menos? Por las pérdidas, ¿ok? Por las pérdidas, generalmente, son un poquito menor. Ahora, tenemos justo aquí los dos escenarios que les dije. ¿Qué pasa si existe una menor relación porcentual del hematocrito? ¿Qué está pasando? Va a haber una anemia. ¿Por qué? Hay diversas causas. Pero las que tienen que reconocer ahorita que ustedes de repente están empezando son las que están asociadas a problemas de salud pública. Y la anemia que más afecta a nuestro medio es la tipo de anemia de deficiencia de hierro, ¿no? La anemia ferropénica. Su mismo nombre lo dice. Penia hace referencia a disminución del hierro. ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque está asociado a la dieta, ¿ok? Dentro de lo que vendría a ser nuestro rol de médicos, desde el punto de vista preventivo, también está en eso, ayudar a que, desde el punto de vista de prevención y promoción de la salud, evitar que se pueda dar mayor casuística de este tipo de problema de salud. Pero se dirán, pero bueno, ¿el hierro es importante? Sí. El hierro es importante porque es justamente el oligoelemento que va a ser necesario para la síntesis del grupo hemo. El grupo hemo, ¿qué es el grupo hemo? Anoten esto, por favor, es una pregunta bioquímica. El grupo hemo es una protoporfirina 9 asociado al hierro en estado ferroso. Esta es una pregunta de bioquímica, pero importante para esta parte fisiológica. Cuando vean metabolismo de las proteínas, quizás, porque está dentro de la parte aminosídica proteica,
Ahí van a hablar protoporfirinas. Ahí, es más, hay unas situaciones clínicas que les invito a que revisen en su momento cuando lo vean con el doctor Liviak, de las porfirias, ¿no? Porque todo eso está relacionado a la síntesis. Cuando nosotros hablamos de la degradación del grupo hemo, ¿se acuerdan hace un ratito para la bilirrubina? La bilirrubina se forma de la degradación de esto, del grupo hemo. Entonces la hemoglobina es la parte proteica y no proteica, ¿verdad? La proteica son las globinas y la no está asociado a esto. Protoporfirina con la relación del grupo del hierro en estado ferroso. Por eso que si yo tengo una disminución de hierro, deficiencia, mejor dicho, de hierro, ¿qué va a pasar? No voy a sintetizar el grupo hemo. ¿Y para qué me importa esto? Porque al formarse el anillo tetrapirrólico, vas a poder valorar y captar el oxígeno, que tiene que distribuirse a las distintas células. Entonces ustedes como problemas de anemia que son muy preguntadas, sobre todo al inicio cuando empiezan las carreras, la anemia ferropénica y la otra es la anemia megaloblástica, que está asociada a deficiencia también, pero disminución de la vitamina B12, también conocida como cianocobalamina, del famoso complejo B. Importante también, lo vimos en embrio, ¿no? Un poquito, lo vamos a ver el día viernes, que vamos a hacer un poquito más de neuro, porque la vitamina B12 es, acuérdense, el cofactor para la síntesis de purinas y pirimidinas desde el punto de vista bioquímico. En otras palabras, ¿qué estamos queriendo decir con esta idea? De que va a ser necesario para la síntesis de ADN. Si no hay vitamina B12, no se va a dar de manera óptima. Para la síntesis de purinas y pirimidinas, tienen que recordar a dos vitaminas, la B9 y la B12. La B9 es el ácido fólico, la B12 es la cianocobalamina. El precursor para la síntesis es el ácido fólico, pero el cofactor para que se dé de manera correcta es la vitamina B12. ¿Está bien? Por eso se asocia a problemas en el desarrollo del tubo neural, ¿sí o no? Por eso que una gestante que tenemos que administrarle 3 meses antes desde el punto de vista de planificación, ácido fólico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista bioquímico sabemos que con este vamos a tener el store, ¿no? La parte de reserva para poder dar una maquinaria importante y necesaria para la síntesis. Entonces, por ahí va. ¿Puede haber anemia por deficiencia o por sangrado, etcétera? ¿Por pérdida? Sí. ¿Por déficit en síntesis? Sí. ¿Por destrucción? Sí. Hay diferentes escenarios. Dime. B12. 12. B12 es la cianocobalamina y la B9 la relación con el ácido fólico. El famoso complejo B. Deficiencia de vitamina B12, relación con neuropatías, ¿verdad? Para los que van a ir avanzando en la clínica, un paciente que tiene deficiencia de vitamina B12 te va a venir con parestesias, sensación de hormigueo, problemas relacionados a neuropatías. ¿Ok? Eso por una parte en relación a las anemias y por otra en la relación de la concentración. ¿Qué pasa si incrementa la concentración? Ahí vamos a tener la policitemia. Aquí es hematocrito bajo, aquí va a ser hematocrito alto. La famosa policitemia vera, ¿no? Donde existe una mayor relación de concentración de glóbulos rojos. Tampoco es bueno, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? La relación de fluidez que se podría dar va a estar también retribuido. Entonces hay que tener en cuenta. Todo debe estar dentro de los parámetros de normalidad. Disculpen.
Muy bien. Entonces, respecto a la celularidad, ya hemos hablado respecto al plasma, ¿verdad? Ya sabemos la relación de los componentes, de las globulinas, el fibrinógeno. Otro concepto para recordar, porque ya lo vimos, también es la osmolaridad plasmática, no se olviden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo la relación de los solutos ahí que me van a poder ser de utilidad para poder asociarlo. La fórmula, 2 sodios más glucosa sobre 18, ¿verdad? Más urea sobre 6. No se olviden, para que la fórmula nos pueda dar el valor en miliosmoles, ¿se acuerdan? Les dije en su momento, el sodio tiene que estar en equivalentes por litros, la glucosa tiene que estar en miligramos por ciento y la urea tiene que estar en miligramos por ciento. ¿Está bien? ¿Cuántos son los valores normales? De 280 a 300. Si está por encima es una situación hiperosmótica, si está por debajo es una hipoosmótica y si está dentro de los parámetros de normalidad es una isoosmótica. Nosotros reconocemos de que la relación del soluto y del solvente es lo que se vería afecto. Si es hiperosmótica es porque hay más soluto o más solvente. Soluto, porque está concentrado, ¿verdad? En cambio, si es hiposmótica es porque hay más solvente. Entonces recordemos que la osmolaridad plasmática es la concentración molar en respuesta al conjunto de moléculas osmóticamente activas, ¿no? Y recordemos que la osmolaridad y la osmolalidad en la sangre va a ser la misma por la referencia de 1 kilo de agua, ¿no? Y lo último para recordar aquí, cuando era hipo se da un fenómeno de incremento de la turgencia que podría, no necesariamente a lisis, ¿verdad? Dependiendo de qué, de la fragilidad de la membrana. Y en el caso de los hiper, vamos a tener otro fenómeno que se denomina crenación, deshidratación. En esta lámina también nos permite recordar lo que hemos estado viendo ayer un poco, ¿no? Desde el punto de vista de celularidad respecto al porcentaje, cómo se va a dar a través de los años. Sobre todo se dan cuenta que son en los huesos largos, ¿verdad? ¿Y qué otro aspecto? La relación de la hematopoiesis, que ayer lo hemos conversado. La hematopoiesis, ¿dónde se da? En el primer trimestre, ayer lo vimos. En el saco vitelino. ¿En qué semana empieza? Tercera semana. En el segundo trimestre, ¿dónde se va a dar? Hígado, vaso y ganglios linfáticos. Y en el tercer trimestre, ¿dónde se da? Médula ósea. Entonces ahí tenemos la relación de la hematopoiesis. La médula ósea roja, recordemos que es un tejido conectivo muy vascularizado. Por eso es que ahí se va a dar. Y recuerden, ¿dónde se encuentra la médula ósea roja? En los espacios, ¿verdad? Intratraveculares del hueso esponjoso. La médula ósea roja se encuentra en el hueso, en la parte esponjosa, en los espacios intratraveculares. Cuando se envejece, la médula ósea roja se transforma en amarilla. ¿Por qué? Porque va a ser reemplazado por tejido adiposo. Muy bien. Entonces eso ahí importante porque vamos a valorar la presencia de las células pluripotenciales que tienen justamente este rol de células madre, ¿no? Y van a ayudar a que se pueda generar de nuevo, desde el punto de vista de línea celular, lo que sería el proceso de replicación, porque son células que tienen núcleo. Y bueno, van a haber factores humorales de crecimiento, vamos a poder reconocer aquí, ¿a quiénes?
a la eritropoyetina, que ayer hablamos un poco de eso también. Se producen las células peritubulares intersticiales del riñón, ¿verdad? Pero en el proceso de desarrollo se produce en el riñón, ayer les dije. No, son en las células monocitarias del hígado, ¿ok? Hepáticas. Esa es una, la eritropoyetina, así como hay eritropoyetina y trombopoyetina, que está asociada al de las plaquetas, netamente en relación con el hígado. Y por último, están las citoquinas, que están relacionados con los factores estimulantes de colonias y la inflamación. Esta es otra lámina que quería compartir con ustedes porque hace referencia a estas unidades formadoras de colonias, que siempre lo van a encontrar con las siglas UFC, por si acaso. ¿Estamos bien? En los libros, las siglas UFC significan unidades formadoras de colonias. Solamente aquí le están poniendo un apellido, la E, que es eritroide. ¿A qué haría referencia? A la serie roja. Aquí está el MGC o MCG en español o en inglés, que haría referencia a las plaquetas, porque son las megacariocíticas, y las últimas GM, que hace referencia a los granulocitos y macrófagos, porque estamos valorando la serie blanca. Pero todas tienen el mismo inicio porque son unidades formadoras. Para eso entonces, si son formadoras, tienen que tener una célula madre pluripotencial. Y como les dije, desde el punto de vista de síntesis, siempre van a haber dos series. Una serie mieloide y una serie linfoide. La serie mieloide, el truco es que produce todo menos los linfocitos. O si quieres recordar, la serie linfoide sintetiza los linfocitos y todos los demás son mieloides. Así de fácil, no es nada del otro mundo. Linfoide viene de linfocitos. Ahí está. Ahora, otro concepto es el sufijo blasto. Blasto, ¿qué significa? Joven, inmaduro, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo un eritoblasto, ¿no? Un proeritoblasto versus un eritrocito, ¿quién es más joven? El blasto, proeritoblasto. Por eso ustedes, si se dan cuenta en la lámina, todos inician con proeritoblasto, megacardioblasto, mieloblasto, etcétera, etcétera, linfoblasto. ¿Por qué? Porque son los jóvenes, ¿ok? Pero a medida que van madurando, tenemos justo a los que valoramos en lo que sería el componente celular final. Pregunta. ¿Cómo existe o favorece la existencia de la permanencia de cada una de estas series? Porque se pueden replicar. ¿Sí o no? Si no se replicaran, cuando terminaría el tiempo de vida media, ya no habrían más. Pero el glóbulo rojo no tiene núcleo, miren. Es más, en esta lámina dice cuando se transforma reticulocito, que también es la parte joven, ¿no? Se eyecta el núcleo. Y nosotros ahorita vamos a ver en las otras láminas, pero para poder aprovechar esta imagen, sabemos que el tiempo de vida media de los glóbulos rojos son de 120 días. Es decir, pasan los 120 días y adiós con ese glóbulo rojo, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que tengamos más glóbulos rojos si no tiene núcleo? ¿Qué opinan? ¿Cómo es posible? Es más, siendo más de repente obvios con la imagen, las plaquetas todavía. Las plaquetas ni son células. ¿Cómo hay más plaquetas? Las plaquetas, su tiempo de vida media, ¿cuánto es? 7 a 10 días, ¿sí o no? Menor todavía. Pero tenemos más plaquetas o no. ¿Por qué? Fisiología, recuerden que siempre es el ¿por qué? ¿Y por qué? El por qué está en esto. Todos los precursores son
Nucleado, ¿sí o no? El proeritoblasto tiene núcleo, ¿o no? El megacardioblasto tiene núcleo. Entonces, se van a replicar. Pero ya los últimos, por decirlos así, los maduros, los que valoramos ya en la misma serie, ellos sí no. ¿Por qué? Porque no, alguno de ellos, obviamente, ¿no? No tienen núcleo. ¿Está bien? Eso explica también por qué en la anemia megaloblástica el glóbulo rojo se queda más grande de lo que es. ¿Cómo son los glóbulos rojos en relación al tamaño a medida que se van generando el proceso de maduración? Son más grandes. Y a medida que va madurando son más pequeños. Entonces, para que lo tengan mapeado como concepto. Entonces recuerden, otra diferencia es que todos los de la serie mieloide como concepto empiezan su proceso de maduración en la médula y terminan en la médula, ¿está bien? Pero en cambio los linfoides empiezan en la médula y su proceso de maduración termina en ¿dónde? En los tejidos linfáticos. Eso sí es un concepto importante que debes de recordar. Los de la médula mieloide, todos empiezan y terminan ahí, pero los de la linfoide terminan en los tejidos linfáticos. ¿Hay proteínas de señalización? Claro que sí. Hay inductores del crecimiento e inductores de la diferenciación.